Bien, buenas tardes a toda nuestra comunidad educativa del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie. Estamos ya en la última fase de nuestro tercer foro interinstitucional de investigación, problemas mundiales, soluciones mundiales hacia la sostenibilidad, dignidad e igualdad en un planeta sano. Nos encontramos para nuestro tercer eje, al que hemos denominado desigualdad y pobreza, como uno de los ejes más apasionantes también y uno de los retos más importantes que tiene el planeta. Y para eso quiero darle la bienvenida al doctor Rubén Garrido Iserte, director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá. Él nos acompaña el día de hoy, pues para abordar una de las temáticas que desde las ciencias sociales y desde la economía y en general del planeta ocupa uno de los renglones más importantes en cualquier agenda de sostenibilidad, y pues es el tema de la desigualdad. El doctor Rubén es profesor titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá. Es doctor en economía con un premio extraordinario por la universidad, otorgado por la misma universidad, y es magíster en economía europea por el Instituto Universitario de Investigación de Ortega y Gasset en Madrid. Es director también actualmente del Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, en donde coordina un grupo de investigación en alto rendimiento de análisis económico, territorial y de políticas públicas. Dentro de los temas a los que se dedica el doctor Garrido desde su investigación, encontramos las desigualdades territoriales, los cambios socioeconómicos que se derivan de la globalización y de la digitalización de nuestra sociedad contemporánea, los retos a los que se enfrentan las políticas públicas, teniendo en cuenta el tema del territorio, y particularmente estudia esas políticas educativas y su incidencia territorial, y la universidad como agente de cambio social pues en nuestro contexto. Forma parte de la Asociación Española de Ciencia Regional y del Consejo Científico de la Academia de Ciencias Político-Administrativas y Estudios en México. Es miembro del Consejo Editorial de Investigaciones Regionales de la Revista Internacional de Ciencias del Estado y del Gobierno y del Consejo Asesor de la Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como gerente en la Universidad de Alcalá desde marzo de 2010 y hasta el 2018, y pues actualmente es hasta septiembre de 2019 fue vicerrector de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad. El día de hoy nos acompaña con su charla La desigualdad, la hidra de la política económica del siglo XXI, en donde abordaremos tres temas principales: la evolución de la desigualdad en los últimos años, por qué es tan importante que luchemos contra la desigualdad y cómo las políticas económicas se convierten en ese Hércules contra la hidra de la desigualdad. Teniendo en cuenta eso, pues, doctor Rubén, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer participar en este tercer foro interinstitucional de investigación para hablar o para plantear algunos debates en torno a un tema creo que de mucha importancia pero también controvertido, como es el tema de la desigualdad. Me gustaría compartir con todos ustedes unas diapositivas, una presentación. La estoy cargando ahora. Supongo que se ve perfecto, si no, pues me avisan y ya está. Pero ¿por qué hemos puesto, digamos, la lucha, ¿no? Contra la hidra, el título, ¿no? La desigualdad es como la hidra de la política económica del siglo XXI. Pues le pusimos este título porque en el fondo es como esos trabajos de Hércules, ¿verdad? Esa tarea que era luchar contra un ser mitológico que cuando le cortaban la cabeza tenía capacidad de regenerar no solo una, sino varias. Y esto es un símil, yo creo que muy útil cuando uno empieza a pensar sobre la desigualdad, cómo se ha producido a lo largo de la historia y cómo se manifiesta hoy en múltiples factores impulsores que hacen que sea una prioridad de la política económica, pero una prioridad indudablemente difícil. Como han dicho en la presentación, mi objetivo es
reflexionar sobre 3 cosas. Primero, voy a plantear una serie de hechos estilizados cuando hablamos de la desigualdad. ¿De qué estamos hablando? Vamos a pasar con unas cifras en términos globales de cómo ha ido evolucionando esa desigualdad en la renta de las personas y en la riqueza que tienen en el mundo. En algunos países vamos a ver en concreto. ¿Por qué nos ha de importar esto? Es decir, porque obviamente desigualdad siempre habrá, no tenemos un mundo extremadamente igualitario, obviamente lo tenemos todo lo contrario, pero tenemos que tener alguna idea de por qué nos ha de importar la desigualdad. Ahí quiero reflexionar de alguna manera y que nos lleve a entender por qué las políticas de los gobiernos y por qué también a la sociedad, que es la que le encarga a los gobiernos las tareas a través de su participación en democracia, tiene que primar la lucha contra la desigualdad en este siglo XXI, en un contexto de desarrollo sostenible o de los objetivos de desarrollo sostenible que toda la humanidad tenemos por delante ya a la vuelta de la esquina en el 2030 o incluso mucho más para allá, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos que creo que son de interés. Está sacado de un informe de un instituto que trabaja desigualdad en el mundo, muy especializado en desigualdad, y muestra claramente cómo se reparte la riqueza y la renta en el mundo. Y ahí pueden observar perfectamente cómo, primero, la riqueza se reparte de una manera mucho más desigual que la renta, como se ve como el 10% de aquellos que tienen más riqueza en el mundo concentran el 76% de la riqueza total, y en renta ese 10% superior concentraría el 52% de la riqueza, de la renta, perdón. Frente a eso está la otra cara de la moneda, el bottom 50, se llaman los primeros 50% de la población, apenas captura el 8,5% de la renta y un pequeño 2% de la riqueza en el mundo. Por tanto, una primera conclusión que quería compartir con todos ustedes es que el mundo evidentemente es un mundo muy desigual, mucho más desigual en riqueza que en renta. Y esto hace que a veces cuando uno habla de la media, pues tenga poco valor. Cuando uno dice que, bueno, un adulto medio en el mundo en el año 2021 ganaba en $23.380 aproximadamente. Es decir, obviamente hay países con una renta mucho más alta y países con una renta mucho más baja. Está escondiendo ese promedio, esa media, grandes disparidades, tanto entre países como dentro de cada uno de los países. El 10% más rico de la población mundial que absorbía ese 52% de la renta, lo que supone es que tiene una renta media de $112.000 frente al 50% más pobre que apenas alcanza los $4.000, los 3.290. Y en riqueza, como hemos dicho, esas diferencias son mucho más notorias, más importantes. ¿Cuáles son algunos hechos estilizados en términos de renta, ¿no? Aquí están cómo ha ido evolucionando. Quizá la característica que quiero que se queden todos los que siguen esta charla es que la tendencia en los últimos años, y especialmente desde la década de los 80 del siglo pasado hasta la actualidad, es una tendencia donde claramente se ve que la desigualdad tiende a aumentar y donde el 1% de la población que recibe más renta, el 1% de aquellos que tienen mayores riquezas, reciben un porcentaje creciente y superior en la actualidad al 20% frente al contraste de aquellos que están en el 50% de la distribución más baja. Eso yo creo que es un hecho estilizado muy importante. La desigualdad en el mundo tiende a tensionarse y es compatible con una reducción de la pobreza. Ya adelanto algunos de los resultados. Hoy el número de pobres en el mundo es menor que hace 40 años, pero la desigualdad es mayor.
Y otro de los hechos que quiero compartir con todos ustedes es que esto no es una característica de algún país en concreto. Es verdad que el mapa de la desigualdad que ahora comparto con todos ustedes muestra áreas más igualitarias y otras menos igualitarias, pero que ese pulso de la parte superior de la distribución de aquella población que está en la parte más alta de la renta, esa ganancia es característica de muchos países, como ven en la presentación, y de países de todo tipo, no solo Estados Unidos, que lo tienen aquí, donde el 10% más rico gana un peso en el nivel de renta y alcanza casi y absorbe casi el 45% de la renta de Estados Unidos. No solo pasa en Estados Unidos, también pasa evidentemente en China, donde la desigualdad ha crecido mucho desde su incorporación al comercio internacional, y pasa en otros, o siempre ha pasado en otras economías, como el caso de México, el caso de Chile, u otras en transición, como Polonia o la India. Luego es un fenómeno, como digo, generalizado, en algunos casos menos acusado. El caso, por ejemplo, de Alemania contrasta absolutamente con el caso de Estados Unidos. En Alemania el top 10 no llega al 40% de la renta, no concentra, llega al 38% de la concentración, y les recuerdo que está en el 45% en el caso de Estados Unidos. En Colombia la situación no es muy diferente. El 10% de la población que tiene mayores ingresos está concentrando el 55% de la distribución del ingreso, frente a apenas el 10% de aquellos que están en el 50% inferior, ¿no? En términos mundiales, esto lo que nos muestra es un mapa, un globo terráqueo, donde hay un mundo desigual, pero no todas las sociedades son tan desiguales. En el mapa que tienen a la derecha, ven como aquellos colores más oscuros del mapa muestran una desigualdad entre los más ricos frente a los más pobres mucho más amplia. La razón entre el top 10 y el bottom, o el 50% más bajo, ese ratio es mucho más alto en Asia, en el África subsahariana y también en América Latina, y esas cifras contrastan con unas cifras bastante más bajas en el ámbito de la Unión Europea o de Europa en general, y de Australia, ¿no? Bueno, esto es lo que supone básicamente. Esto es que parte del crecimiento y del desarrollo que se ha observado en los últimos 50 años, antes de la crisis mundial, y sobre todo antes, obviamente, de la crisis de la COVID-19, ha sido más beneficioso para determinados grupos de población y para determinadas áreas geográficas. Esto nos permite entender cómo este crecimiento, que ha sido muy importante entre 1980 y el 2020, ha beneficiado sobre todo, en términos relativos, a aquellos estratos de renta más altos, de tal manera que la desigualdad, como digo, tiende a aumentar. Hay otra cuestión importante que quiero adelantar aquí, aunque luego la reflexionaré más adelante, que es la relativa a la desigualdad y la movilidad. Unas sociedades pueden ser muy desiguales en un momento, pero pueden conseguir una gran movilidad social. Es decir, aquellas personas que parten de estratos sociales más pobres tienen la capacidad, con su esfuerzo, de alcanzar con el paso del tiempo, generación tras generación, estratos más altos de renta y de oportunidades. Eso se llama movilidad social, y lo que muestran los datos es algo también bastante preocupante, y es que incluso en aquellas sociedades donde antes eran sociedades caracterizadas por ser sociedades muy móviles, aquí estoy proyectando el caso de los Estados Unidos, parece como esa movilidad social, esa movilidad ascendente, se ha frenado de una manera muy importante desde los años 60 para acá. Es decir, la probabilidad de que los hijos
tengan mejores condiciones económicas que sus padres. En los años 40 era prácticamente del 90%, esta probabilidad ha bajado al 50% en los últimos años. Aquí esto dice, bueno, dice prácticamente la misma información, es decir, cuánta probabilidad hay de, estando en una situación de pobreza, escalar posiciones, y esa probabilidad antes era muy elevada en los años 40, aquel que estaba en el percentil más bajo, en el 20% más pobre, tiene una probabilidad en los años 40 casi del 95% de escalar a otros percentiles mayores. Esa probabilidad en la década de los 80 se ha reducido mucho, mucho, menos, como ven, cercana al 50. Y hay otro hecho estilizado muy importante. Esto lo que nos demuestra también es que la desigualdad no tiene solo que ver entre países ricos y países pobres. La desigualdad es hoy en día más importante dentro de cada uno de los países. Es decir, la desigualdad hoy en día tiene que ver más con la clase social que con la nacionalidad en la que estemos, con el país en el que estemos viviendo. Esa es, digamos, la primera reflexión que quería compartir con todos ustedes. La segunda es, bueno, ¿por qué nos ha de importar la desigualdad? ¿Qué elementos son los que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando una sociedad se preocupa por esto, ¿no? La previa sobre desigualdad y pobreza, ya le digo, no es lo mismo desigualdad y pobreza. Puede haber economías muy iguales y muy pobres, muy desiguales y muy pobres, y muy ricas y con una desigualdad relativamente pequeña. Si nos enfocamos en la pobreza, nos estamos enfocando en un colectivo determinado y estamos hablando en términos casi de tipo absoluto, aunque hay medidas de pobreza relativa, no quiero entrar ahí. La desigualdad es esa diferencias entre los distintos estratos de la distribución de la renta. ¿Qué grado de desigualdad necesitamos definir como socialmente justo? ¿Qué tiene de malo la desigualdad? Alguno de ustedes se puede plantear, bueno, hay desigualdad porque también hay capacidades distintas y hay méritos diferentes. La sociedad norteamericana, por ejemplo, es una sociedad, como saben, muy meritocrática. Parece que los resultados económicos, el que uno tenga un nivel de renta de $150.000 al año y otros tengan un nivel de renta de $20.000 al año, puede venir motivado por su capacidad de trabajo. El trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación, el estudio hace que tú progreses algo. Pero no, muchas veces estas no son las circunstancias que están detrás de eso. Si fueran esas circunstancias controlables por nosotros, derivadas de nuestro propio mérito, parecería que la desigualdad no tiene nada de malo, es un resultado. Lo que yo quiero compartir con todos ustedes es que no es así. No es solo una cuestión de mérito, e incluso el mérito viene también determinado por una cuestión de oportunidades. Queremos reducir también, otra de las cuestiones que tenemos que ver es si queremos reducir la desigualdad por las consecuencias que tiene o porque es negativa en sí misma, y cuándo es aceptable o inaceptable, con diferencias, con consideraciones previas antes de los números que hemos presentado ya. Yo creo que para pensar sobre esto, las sociedades siempre se han planteado una noción de justicia, ¿no? Muchos de los economistas, yo lo soy, hemos pensado en el Homo economicus, esa figura donde la persecución del interés, del beneficio individual, como personas, como empresas, estaba bien porque contribuía al progreso de las sociedades, ¿no? Y hay algunos autores, ahí está citada Daniel Allen, que invitan a pensar de una manera más amplia, a cambiar la visión de ese Homo economicus que solo persigue el propio interés, porque no es real. El ser humano no solo persigue su propio interés, persigue otro tipo de cosas, por un concepto que llama de intencionalidad. La intencionalidad sería el esfuerzo que tenemos los seres humanos por determinar nuestro mejor camino hacia la prosperidad.
Es decir, nosotros lo que queremos es realizarnos como seres humanos. Evidentemente, para eso necesitamos condiciones materiales, pero no solo esas condiciones materiales. Necesitamos también un determinado entorno social. Y para mejorar nuestro camino hacia la prosperidad, necesitamos de la libertad. El problema es que el concepto de libertad a veces se ha visto reducido a una única esfera. Cuando uno piensa en la libertad, parece que la idea es que las normas sociales, las leyes y las instituciones deben proteger la libertad del individuo, ¿no? Debe darle derechos y debe garantizarle pues el derecho a la propiedad privada, el derecho a elegir su propio trabajo, etcétera, ¿no? Y hay una serie de libertades que la literatura considera de libertades negativas. Pero muchas veces nos olvidamos que ese entramado de normas sociales, de leyes, de instituciones, también contribuyen a la libertad pública, a la necesidad de tener una autonomía pública, a poder participar en los asuntos públicos, sean de tipo político, en las elecciones, un derecho a participar, como a la capacidad de influir en los asuntos sociales que como sociedad tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Cuál es el peso de mi voz dentro de esa sociedad? Y la pregunta ¿es posible aspirar a tener esa autonomía personal y dar la espalda a las libertades positivas, a esa libertad pública? Porque lo que dicen algunos estudios es que en sociedades muy desiguales, a veces justificadas esas desigualdades en pro de la libertad individual, se está dejando a un lado la necesidad de ver cuál es la calidad de las libertades públicas de los ciudadanos. Proteger, por tanto, las libertades mm, sería un objetivo. Obviamente, de ahí surgen diferencias sociales también, pero están justificadas. Para eso necesitamos también algún tipo de juicio de valor, ¿no? Si la desigualdad, por ejemplo, relevante, implica someter a individuos o a grupos a un control arbitrario por parte de otros individuos, parecería, de alguna manera, que estamos socavando las libertades públicas. Dicho de otra manera, la desigualdad no nos encaja bien, ¿no? Nos genera un cierto problema, ¿no? Si el estado de la desigualdad hace que las personas casi pierdan la condición de personas, de seres humanos, no parecería evidente que ese nivel de desigualdad fuera aceptable. ¿Estaríamos de acuerdo en un mundo donde la diferencia social no se articule como dominación de ninguna persona o grupo por otra persona? Un mundo donde todo el mundo tenga garantizado que puede desarrollarse como ser humano. Obviamente, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Pues pensemos en negativo. ¿Sería inaceptable si la desigualdad no permitiera esto? Es decir, queremos reducir la desigualdad por sus consecuencias, pero también porque puede ser negativa. Y puede ser negativa si o no contribuye o impide el aumento de los niveles de bienestar de aquellos más desfavorecidos, el aumento de los niveles medios de bienestar o el nivel suficiente para todos. Y dependiendo de lo que juzguemos como sociedad, así articularemos las políticas públicas. No es lo mismo fijarse en solo aquellos más desfavorecidos y articular políticas solo para ellos, es digamos, una visión igualitaria reducida o constreñida a un único colectivo, a pensar en si es relevante o no esa desigualdad para el conjunto de la sociedad. Y luego, aunque no me voy a meter en ello, también la escala es relevante. Cuando hablamos de diferencias, de desigualdad, ¿cuál es la escala importante para nosotros? Porque hay desigualdades globales, lo hemos visto muy al principio, hemos puesto el mapa. Pero parece como que la escala relevante para nosotros es una escala nacional, por un lado, y también local o regional, ¿no? Podemos tener un gran progreso de los países, un gran avance en el bienestar material, pero que mucha gente del campo se quede atrás, haya mucha desigualdad y pobreza en las ciudades, o haya
unas regiones o departamentos que crecen mucho frente a otros que están siempre rezagados. Ahí también parece que deberíamos articular políticas públicas para corregir esos defectos o esas carencias en relación con la desigualdad. Y luego también es importante saber de dónde vienen las desigualdades, porque es un resultado o una falta de oportunidades. A ver, ahora aquí. Una falta de oportunidades, como les digo. Aquí tenemos dos esquemas. Una sociedad, la de la izquierda, donde teóricamente todos los individuos gozan de las mismas oportunidades y donde uno observa resultados diferentes, ¿no? Imagínense, chicos que van a la misma escuela, que estudian y se esfuerzan igual, pero luego, por las preferencias individuales, uno decide dedicarse a la alta consultoría o a la ingeniería y tendrá un nivel de renta alto, y otro pues se dedica mucho más, no sé, al arte o a la música, y generalmente ese tipo de profesiones no tienen salarios más elevados. Han tenido las mismas oportunidades, han podido desarrollar sus mismas capacidades como personas y el resultado es diferente. Eso sería un caso hipotético. Pero en muchas de nuestras sociedades, en unas mucho más que en otras, el resultado diferente, ese resultado 1, resultado 2 y resultado 3, no viene de las mismas oportunidades, sino de una sociedad que no genera las mismas oportunidades para todos. Hay pocas oportunidades y resultados malos, hay algunas oportunidades y resultados medios, o hay muchas oportunidades para unos pocos que son los que se llevan los mejores resultados económicos. Obviamente, juzgar la situación de desigualdad en un caso o en otro es muy diferente. Parecería que estuviéramos mucho más en contra de este segundo caso que del primero. Y hay otras cuestiones importantes, ¿no? Como si la desigualdad no genera esas oportunidades que digo, o si son injustos los mecanismos que la generan, ¿no? Esas oportunidades, ¿por qué se generan las desigualdades ahí? Pueden ser arbitrarias, ¿no? Imagínense, son oportunidades derivadas puramente del nacimiento. Aquellos que vengan de determinadas familias en concreto son los que generan las mejores oportunidades, ¿no? Y luego está la desigualdad que hay que combatir por los impactos que genera. Y aquí hay algunos resultados que sí que quería compartir con todos ustedes, ¿no? El impacto en el crecimiento económico, ¿no? Generalmente economías muy desiguales, que tienen muy poca movilidad social, tienen niveles de desempeño económico precarios, tienen una baja productividad y, por tanto, tienen un nivel de renta medio, un progreso económico y social como conjunto de sociedad mucho más bajo. Mucha desigualdad a veces también se refleja en una precariedad laboral o en informalidad. Aquí he pegado un gráfico de cómo se distribuyen las ganancias. Estos son datos para Colombia, dependiendo de si el asalariado está en el ámbito formal, que es esta gráfica que hay en azul, frente al salario, si está en el sector informal o en el sector informal o es un autoempleado informal, ¿no? Y por no hablar, obviamente, de las brechas de género, que son absolutamente importantes. Los estados más desiguales lo son especialmente con las niñas y con las mujeres. También la desigualdad es importante para la salud. Eso es como una especie de círculo vicioso. Habéis hablado antes de toda la parte de la alimentación, de la importancia de vigilar la alimentación de los chicos y de las familias con menores recursos. Pero la desigualdad erosiona la vida en comunidad y genera guetos y concentración. Se ve mucho en nuestras ciudades, ¿no? Está muy relacionada con el abuso de las drogas y los problemas de salud mental, ¿no? Altera mucho la esperanza de vida. Las sociedades más desiguales tienen menores esperanzas de vida y, sobre todo en algunas zonas, en algunos barrios, la esperanza de vida es sensiblemente muy baja. Por ejemplo, en Baltimore, es una ciudad de Estados Unidos, la esperanza de vida entre el barrio
más rico y el más pobre ronda una diferencia de casi 20 años. Los pobres que viven en Baltimore tienen una esperanza de vida parecida a cualquier país africano. También generan hoy problemas de obesidad, de violencia, incluso afecta al rendimiento académico. Y también hay que luchar contra la desigualdad por cuestiones políticas. La desigualdad, dice Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, que puede ser una amenaza para la democracia. En la medida en que aquellos que controlan, que tienen mayores niveles de renta, controlan el poder político, hace que el imperio de la ley se socave, que aquellos que no tienen prácticamente nada, que participan de la renta y de la riqueza de una manera muy pequeña, se sientan claramente excluidos, donde su voz no cuenta, ¿no? Y esto es una manifestación que no solo se observa en los países más pobres, se observa en todos. Aquí tenéis un gráfico donde cuáles son las diferencias de percepción en el Reino Unido entre aquellos que votaron salir de la Unión Europea frente a aquellos votantes contrarios al Brexit, como las percepciones sobre la amenaza de la inmigración, de la economía o de la desigualdad son muy diferentes. Y cuando hay determinados colectivos que ven cómo su progreso se hace más difícil o incluso han perdido progreso con el paso del tiempo, la sociedad tiende a polarizarse y se manifiesta a veces en un voto de extremos, de populismos de distinta naturaleza, ¿no? Antes de terminar, quería dedicarme los últimos minutos a hablar de, bueno, si esto es importante por cómo se produce la desigualdad y por los efectos que tiene, qué tipo de políticas aplicar, qué tipo de políticas económicas aplicar. Y aquí quiero, de alguna manera, mostrar un menú más amplio de las que normalmente se ponen sobre la mesa. Cuando hablamos de políticas para la lucha de la desigualdad, nos fijamos mucho en las políticas que llamamos los economistas de redistribución de la renta. Es decir, en la fase de postproducción hay una desigualdad en los ingresos y tenemos un sistema público de impuestos y de transferencias, de ayudas que intentan de alguna manera compensar esa desigualdad que se ha producido antes. Las transferencias sociales como un crédito tributario por los ingresos de políticas, una ayuda para la cesta de la compra, un seguro para políticas de desempleo. Bien, o por el lado de los más ricos, pues impuestos sobre el patrimonio que gravan la riqueza o impuestos sobre la renta fuertemente progresivos, ¿no? Pero hay otras políticas que impactan en la desigualdad y que necesitamos cuidarlas mucho y potenciarlas mucho, porque es muy difícil cuando un sistema, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando hay factores que tienden a generar mucha desigualdad en una sociedad, dedicarnos a corregirla al final del proceso. Tendríamos que empezar también al principio del proceso, en las políticas de preproducción, es decir, en pensar por qué los salarios o las rentas que se generan en una sociedad son tan diferentes, por qué hay tantas personas que tienen tan pocas oportunidades o por qué su trabajo no se remunera tan bien. Y ahí están las políticas públicas más importantes, que afectan sobre todo o que impactan sobre todo a la parte inferior de la distribución, a los más pobres, ¿no? Políticas como una sanidad universal y gratuita, una educación de calidad y un sistema de rentas garantizadas. Hay también, obviamente, otras medidas que son importantes para una clase media, una población mayor, como el gasto público, por ejemplo, en educación superior o en la parte más superior, otras políticas como los impuestos sobre sucesiones. Pero también hay que ver dónde se genera la desigualdad en otras fases, ¿no? Y el mercado de trabajo es una fuente de desigualdad. En muchas realidades latinoamericanas, la informalidad es una característica que tiene un gran peso en las economías, ¿no? Lo informal frente a lo formal ya es una fuente de desigualdad.
salarios mínimos o intentan, o una política de salario mínimo intenta favorecer a los más pobres, a aquellos que tienen mayores dificultades para conseguir que esas diferencias se acorten, ¿no? O determinadas garantías laborales, ¿no? Mejorar el empleo de calidad, establecer unas relaciones industriales y de competencia de aquella manera que los frutos de la venta y del comercio, del mercado, se distribuyan de una manera más equitativa, ver cómo son las políticas de innovación o cómo pueden estudiarse la propiedad de los empleados, son algunos ejemplos de políticas públicas de lucha contra la desigualdad que afectan al conjunto de la población. O regulaciones y leyes antimonopolio, de tal manera que aquel que tiene el control de algo no tenga unos beneficios súper extraordinarios a costa del conjunto de la población. Quisiera terminar con algunos ejemplos. Bueno, vengo de una universidad, con lo cual dedicarme a la educación y a cuáles son los resultados de educación son muy importantes. Una de las políticas, digamos, si tuviéramos que elegir una única política de lucha contra la desigualdad, posiblemente necesitamos una política fiscal que permita allegar recursos suficientes para poder financiar una educación de calidad y una educación pública. Aquí tenéis datos de la OCDE de cuál es el porcentaje de población entre 18 y 24 años de edad que no está estudiando. Estos jóvenes de 18 y 24 años que no siguen estudiando, que terminaron el colegio posiblemente, o no lo terminaron, pero que no siguen estudiando, bien porque están empleados, o bien porque están desempleados, o bien porque no hacen absolutamente nada, que son los inactivos. Aquí tenéis por países destacado en un cuadrito el caso de Colombia, que tiene una gran población que no sigue estudiando. La respuesta del futuro es seguir estudiando, es intentar que aquellos jóvenes que ya estando empleados, hay una gran porcentaje de jóvenes empleados, tenga que seguir formándose, porque el mundo del futuro, por no decir el mundo actual, de la digitalización, del dato, va a necesitar de empleos de alta cualificación y por tanto de buenos salarios frente a otros que se generan de muy baja cualificación y de bajos salarios. Por tanto, la medida del progreso, la respuesta tiene que ser la educación de toda la población, pero especialmente de la población más joven, ¿no? ¿Por qué? Porque esto afecta a las tasas de empleo. Fijaos, las tasas de empleo de jóvenes de 25 a 34 años con niveles inferiores a la educación secundaria. Esas tasas de empleo claramente son bajas, pero sobre todo para el caso de las mujeres. Apenas el 45% de las mujeres que solo tienen educación secundaria, el caso, por ejemplo, de Colombia, que destaca aquí, pero aquí tenéis una muestra de todos los países de la OCDE, solo el 45% está empleada. ¿O cuál es el esfuerzo que hacemos como sociedad para dedicarnos a una educación de calidad? Este es el esfuerzo, estos son datos también de la OCDE, del gasto acumulado que realizan las instituciones en educación antes de la universidad, en primaria, en preprimaria, en primaria, en secundaria y en secundaria algo superior. Aquí tenéis cuáles son aquellos países más avanzados, posiblemente menos desiguales, son aquellos que dedican un esfuerzo más importante o un gasto más importante a las políticas educativas, ¿no? Una de los objetivos que tenemos, por tanto, es garantizar esa igualdad de oportunidades, el que estemos en un mundo A, esa de que teníamos las mismas oportunidades, aunque hubiera resultados distintos, garantizar la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, a través de diversos antecedentes socioeconómicos. Hay que entender muy, muy claro que cuando uno cree que sus resultados tienen que ver con el mérito, no tienen tanto que ver con el mérito, tienen más que ver con en qué familia ha nacido o en qué estrato social ha nacido. Y aquí tenéis algunos datos que también muestra la OCDE y que he buscado para el caso
en concreto de Polonia, perdón, de Colombia, ¿no? La mayoría de los países de la OCDE, el estado socioeconómico, el nivel socioeconómico de la familia influye en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Influye más incluso que el género o la migración. En Colombia, por ejemplo, y aquí lo destaco, la proporción de niños en el cuartil inferior del índice PISA, de situación socioeconómica, que logra aprender al menos un nivel razonable, que es el nivel 2, que se mide en lectura, fue un 56% más bajo que el de otros niños que estaban en el cuartil superior. Es decir, el nivel socioeconómico está determinando, quizás en demasía, el resultado de aprendizaje, con lo cual una desigualdad de hoy será la desigualdad de mañana. Esa diferencia del 56% en Colombia, en términos de la OCDE, se reduce al 29%, ¿no? En Colombia, el 37% de los adultos entre 25 y 64 años de edad con logros académicos por debajo de la educación superior ganan la mitad o incluso menos de los ingresos medianos en el 2019. Por lo tanto, una educación de calidad, una educación igualitaria, unas mismas oportunidades de los estudiantes es una garantía de que la desigualdad en el futuro pueda reducirse de manera muy, muy importante. Porque siempre la hidra tiene nuevas cabezas, siempre hay futuros impulsores de la desigualdad, la digitalización, como decía, el mundo de los datos, el cambio climático también generará nuevas brechas de desigualdad o incluso el estado del bienestar, aquellas redes de seguridad que tengan los distintos países serán fuente de nuevos retos para la política económica. Fijaos aquí, bueno, antes de terminar y dar las gracias, poner algunas referencias útiles, algunos datos y algunas reflexiones que he compartido con todos ustedes están en estos libros, que son libros, alguno ya tiene ciertos años, ¿no? Pero son bien interesantes y algunos están disponibles en la red, como Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, que es un informe del Grupo Banco Mundial, del Banco Mundial de la ONU, como saben, es una organización, se puede descargar perfectamente, se puede googlear y se ve, y todas esas reflexiones están cogidas de estas referencias y de la última que todavía no ha salido y que es una tarea global de nuestro Instituto Universitario de Investigación, ¿no? Trabajamos en distintas áreas. La mía es básicamente los desequilibrios y la desigualdad territorial, lo urbano frente a lo rural, por departamentos o por regiones. Pero en todo caso lo que nos lleva y nos guía a nosotros es la idea de repensar el futuro y de qué tendencias y desafíos tenemos en una economía y en una sociedad post-COVID y de cara al futuro. Nada más, creo que me he pasado del tiempo que tenía asignado. Pido disculpas y, en fin, espero que haya sido interesante. No te preocupes, muchísimas gracias, doctor Rubén, por tan interesante exposición y creo que nos presentas diferentes frentes hacia la desigualdad. Hemos tenido varias preguntas allí en el chat de nuestros estudiantes que en este momento nos están acompañando y también de nuestra comunidad. Quisiera arrancar con ese tema en el que cerraste, pues justamente pensando en el contexto en el que nos encontramos en un sistema educativo, y es que efectivamente el mundo desde hace varios años, particularmente los últimos, ha encontrado o ha formulado unas reformas con intenciones políticas y económicas, o de pronto a veces ni tan políticas ni tan económicas, en materia de mejorar los sistemas educativos y que buscan como que los estudiantes y las nuevas generaciones alcancen mayores oportunidades frente al desarrollo de esas habilidades del siglo XXI, al desarrollo de nuevas competencias que contribuyan a resolver las problemáticas más importantes con que cuenta el planeta, por ejemplo, en materia de desigualdad y de sostenibilidad. Sin embargo, pues estas políticas no se ven tan efectivas en algunos contextos y pareciera que pues toda la crisis del COVID acelerara la problemática, o de pronto se viera, como lo decías tú hace unos minutos, también la diferencia entre unos y otros, ampliando brechas.
¿Qué hacer ante este panorama? ¿A qué se puede deber la situación? ¿Será ante las políticas asociadas directamente del sistema educativo? ¿Será más bien a la falta de pronto de políticas económicas o políticas que garanticen empleos formales a largo plazo para estos nuevos estudiantes o nuevos profesionales en los diferentes sistemas educativos? Porque indudablemente, como tú lo mencionabas, nos encontramos ante algunos panoramas en donde en ciertos países el tema de la productividad, de la informalidad, de la brecha de género se sigue ampliando. Yo creo que en tu comentario el COVID también nos ha puesto, digamos, delante del espejo de las contradicciones, ¿no? Muchas de los... hemos tenido que cerrar la escuela, hemos tenido que hacer la escuela vía internet y por tanto los chicos y las chicas han tenido que ir a casa a hacer sus tareas, ¿no? Y ahí la desigualdad ha aumentado muchísimo porque el capital familiar, la mochila que uno lleva, se nota muchísimo, ¿no? Entonces la escuela debe ser el sitio donde se iguala claramente. Y para que se iguale tiene que tener recursos suficientes, ¿eh? Hay que tener muy claro que la inversión, y la inversión pública, evidentemente, porque la inversión privada depende del capital de las familias, ¿no? Entonces la desigualdad se reproduciría. Debe ser una inversión suficiente, debe haber clases adecuadas, con un tamaño suficiente, un ratio de alumnos por profesor, de acuerdo con las necesidades de educación especial en algunas zonas, por ejemplo. Y para eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y a veces se nos ha olvidado cuando los mensajes de política económica es el dinero en los bolsillos de los ciudadanos. El dinero en los bolsillos de los ciudadanos, digamos, mostrando bajas impositivas, está muy bien como lema, pero el coste es deteriorar los servicios públicos. Y el servicio de educación debe ser un servicio público potente por esto, ¿no? Eso es una reflexión. Y lo siguiente es articular sistemas para que todos vayan a la escuela. Hay muchos países que todavía tienen el reto de la escolarización, incluso de la escolarización temprana. Muchos de nosotros tenemos el reto todavía de la escolarización temprana, es decir, aquella que es antes de la obligatoria. Los resultados de los estudios económicos muestran que aquellos que tienen preescolar, que se llama en España, no sé en Colombia cómo se llama, pero educación de 0 a 3, tienen muy buenos resultados a los 15 años. Mejoran sus resultados en lectura, mejoran sus resultados en matemáticas, en esas pruebas estandarizadas, las famosas pruebas PISA, ¿no? Que todo el mundo ve con interés, ¿no? Y luego en las propias pruebas PISA ya no es una cuestión solo de acceso, sino que una vez que se accede, la educación genere unos resultados razonables, ¿no? Unos resultados razonables y unas herramientas, y ahí entro en la parte de competencias de tu comentario, que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que una idea que se pueden llevar nuestros estudiantes hoy aquí es que cuando terminen el colegio, el bachiller, cuando vayan a la universidad, van a tener que seguir formándose una vez allí. La distinción entre formación y trabajo en una sociedad del futuro no es una distinción fácil, eso está borrada, ¿no? Hay que ir aprendiendo continuamente. Y posiblemente muchas de las cosas que les enseñamos en la universidad hoy estarán obsoletas muy rápido. Con lo cual, lo que tienen que hacer es aprender a aprender y distinguir aquellos conocimientos que ya no les valen para poder adquirir otros. Yo creo que ese tipo de habilidades, que tienen que ver mucho con la capacidad de comprensión lectora, con las habilidades matemáticas en un mundo digital, yo creo que la alfabetización digital tiene que ir de la mano, estemos en el sector que estemos, aunque nos gusten mucho las letras, ¿no? y el arte, tener una familiaridad con la programación, con el lenguaje matemático, con cómo se trabaja con los algoritmos. Creo que eso nos ayudará a defendernos mejor y en un mundo laboral que va más por ese camino, y que muchas de nuestras tareas que a veces ejercitamos mucho en la escuela, que son rutinarias, de memorización, de repetición, eso ya lo hacen los robots. Y por tanto no podemos ser robots porque somos muy malos como robots, debemos ser seres humanos, ¿no? Que le gusta la mezcla, le gusta la crítica, los ambientes difusos en mezclar una cosa con otra, la creatividad, la innovación, y yo creo que eso nos llevará a un futuro con mejores resultados, ¿no?
Doctor Rubén, y qué importante esto que mencionas allá y que voy a utilizar para concluir este espacio, y es pensarnos en una educación para toda la vida y el aprender a aprender desde la alfabetización digital, el desarrollo de habilidades en diferentes frentes y al mismo tiempo acompañado del desarrollo de pensamiento crítico que debe acompañar pues, a los estudiantes durante toda su vida y que nos debe formar como ciudadanos hacia el futuro. Te agradecemos muchísimo por este espacio. En el gimnasio nos sentimos profundamente orgullosos que nos hayas acompañado y que pues le brindemos esta posibilidad a nuestros estudiantes y a nuestras familias y a todos los que nos están acompañando. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad y pues te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por ilustrarnos en tan interesante y apasionante tema. Muchas gracias, ha sido para mí un placer y enhorabuena por esta iniciativa.